Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Alfil TV, muchas gracias por elegirnos. Ahora, como cada viernes, esperamos desde aquí que hayan disfrutado, que hayan descansado en este feriado patrio, porque nosotros, bueno, tenemos muchas novedades para contarle, mucha política, porque la política, los dirigentes no descansan, ni menos en tiempos electorales. Ya el 14 vence el plazo para la inscripción de las alianzas y el 24 de julio es el momento en donde los competidores deberán escribir las listas. Así que, como esto hace suponer, son momentos febriles de intensas negociaciones. En programas anteriores charlábamos con Facundo Torres sobre las distintas opciones que está manejando ahora el gobernador Schiaretti en Hacemos por Córdoba. También buceamos en la interna de Juntos por el Cambio, que como siempre es muy entretenida, y hoy es el turno del Frente de Todos. Estamos con un referente inapelable para charlar sobre este tema, sobre el armado del Frente de Todos en la provincia, porque está aquí ya en nuestro living el senador Carlos Caserio, el referente del presidente Alberto Fernández en Córdoba. Ya vamos a pasar inmediatamente a charlar con él. Antes quiero saludar a mi querido compañero Felipe Osman, y un pilar infaltable en estas entrevistas. ¿Cómo andas, Feli? ¿Todo bien? ¿Estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. La verdad que yo también. Bienvenido, senador Carlos Caserio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y concedernos su tiempo para charlar en Alfil TV. Bueno, charlábamos afuera de cámara que la pandemia configura un escenario inédito para la campaña electoral, también para las elecciones. La pregunta es precisa. ¿Usted cree que la pandemia, la gestión sanitaria va a terminar pesando a la hora de elegir el voto, o se van a imponer variables clásicas como por ejemplo la economía, el bolsillo? Yo creo que va a ser un poco de todo, ¿no es cierto? Porque también todo es parte de la vida diaria de la gente. Me parece que el horizonte que tenemos ahora de la vacunación ha descomprimido un poco esa imprevisibilidad de no saber qué podía pasar, ¿no es cierto? Esa angustia de la gente de decir, bueno, si no estoy vacunada puedo terminar enfermándome, y por supuesto es un virus letal. Así que eso seguramente es una preocupación, y yo creo que va a seguir siendo un tema, porque más allá de que da la impresión que en los próximos 60 días, 45, 60 días, los argentinos estaríamos vacunados en su gran mayoría, y eso evidentemente quita la angustia, como vos mismo me decías cuando charlábamos antes, ¿no? El día que te colocan la vacuna ya sentís como que... Sí, es un día de alegría, de alivio. Y bueno, y lógicamente va bajando la ansiedad que tiene el ser humano por estar frente a una pandemia inédita en la historia como esta. Seguramente eso va a seguir siendo importante, y la gente creo que va a mensurar cuál fue las cualidades de los dirigentes, ¿no es cierto?, para enfrentar este tema, que creo que es el tema primordial. ¿Primordial en qué aspecto? Y bueno, porque estamos hablando de la vida de la gente. No era lo mismo actuar de un modo y no preocuparnos que preocuparnos, no era lo mismo darle prioridad, como dijo el presidente de primer momento. Para mí la vida de la gente es prioritaria, por lo tanto poner todos los recursos del Estado, ¿no es cierto?, para que la atención de la salud y el sistema sanitario no explote. Como todos tenemos muchos problemas, pero la verdad que hemos logrado una Argentina donde es difícil encontrar que un ciudadano, un vecino ha muerto porque no ha sido atendido, ni acá ni en ninguna parte de la Argentina. Y eso creo que fue un gran desafío que me da la impresión que ya superamos, porque si bien todavía, especialmente en Córdoba, estamos con momentos de picos altos, en otros lugares ha bajado bastante. De todos modos, el sistema sanitario, ¿no es cierto?, se está descomprimiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la economía, por supuesto, es parte de la vida de la gente y mucho más en cualquier año electoral, ¿no es cierto? No es lo mismo estar bien, tener trabajo, que te alcance el dinero, que tengas solución para tu familia, de que no la tengas. Así que me parece que todo va a jugar, pero en el aspecto de la economía yo veo una recuperación significativa, que me da la imagen de que va a seguir agudizándose, ¿no es cierto?, que va a ser cada día mejor. Hoy prácticamente a nivel de la recuperación industrial estamos como antes de la pandemia, o sea que eso se ha superado, la recaudación tributaria ha subido, lo que demuestra que la gente tiene más recursos y las empresas están trabajando. Las leyes que está llevando el Estado, más yo lo digo como senador nacional, creo que han sido positivas para ayudar a la gente a este trance. La modificación el impuesto de a las ganancias, la ley de ejemplo. monotributo que tratamos ayer, la ley de zonas frías, bueno, son todas leyes
que al fin y al cabo son un beneficio para el ciudadano, que pueden ser más o menos discutidos, que a uno les parece de este modo o del otro, pero que no dejan de ser soluciones. El desafío, ¿no? igual, senador, sigue siendo generar ese crecimiento y que sea sostenible en el tiempo. Seguramente. ¿Hay un plan económico más allá de lo electoral? Bueno, eso a mí me parece que lo encaminamos a partir del canje de la deuda. Nunca hay que dejar de lado cómo recibimos el país, ¿no es cierto? El país lo recibimos con una economía dramática, 56% de inflación y 40% de pobres en el 2019 sin pandemia. A todo esto sumémosle la pandemia que sufrió el mundo. Estados Unidos tuvo un 9% de caída en su PBI, la potencia de Occidente. Nosotros también, evidentemente, peor todavía, porque es un país que tiene menos reserva, que tiene menos defensas, bueno, todas las cosas que conocemos. Así que me parece que si miramos eso, hoy la economía está en un estándar realmente de bastante recuperación en función de que la pandemia todavía está. Enero y febrero fueron meses buenos, y ya marzo, después cuando volvió esta ola, que no sabe si es la segunda, la tercera, porque es difícil evaluarlo, evidentemente volvió un retroceso de la economía, pero si vos mirás, ¿no es cierto?, por ejemplo, la producción de autos subió 15% de un mes para otro, tiene 157% de aumento anual, bueno, y así todas las cosas. El desempleo, por ejemplo, en la Argentina hoy es el mismo que el 2019, o sea que se ha recuperado lo que se perdió por la pandemia de algún modo. Me parece que no es la economía que quisiéramos tener, evidentemente, pero que cuando el país funcione a pleno, cuando la gente pueda tener un horizonte más previsible, yo creo que la economía argentina se recupera rápidamente, y ya los vimos otras veces, porque la capacidad instalada del país todavía tiene para crecer, y me da la impresión que en ese aspecto la economía se va a sostener y va a seguir creciendo en lo que viene. Senador, en Juntos por el Cambio dicen que en esta elección está en juego la República. Para el Frente de Todos, ¿qué está en juego? Para el Frente de Todos está en juego reconstruir la Argentina. Ellos hablan de una república que nos entregaron destruida. La república es de todos, no es de ellos, ¿no es cierto? La república la queremos todos y consideramos que la república es la Argentina, es nuestra patria. La república sirve cuando la gente no sufre, cuando hay empleo, cuando hay una recuperación de la economía, cuando trabajamos para los que son más vulnerables, no para los grupos concentrados. Bueno, esa es la diferencia de un gobierno distinto al nuestro. Nosotros tenemos una mirada totalmente distinta. Hemos cambiado un país donde la mirada era totalmente especulativa y trabajábamos todos los días para ver qué tipo de bonos hacíamos para ver los que estaban en la timba financiera. Un país que queremos que haya producción y que haya empleos, una cosa distinta. Un país donde creemos... Empleo formal, sobre claro, todo, ¿no? Bueno, que es el gran desafío. Por supuesto, acá y en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? El empleo formal siempre es el mayor desafío. Pero de todos modos hay una realidad. Y la realidad es que con el sistema anterior que teníamos, un sistema donde nos movíamos básicamente por la especulación, imagínate que se tomó una deuda de 54.000 millones de dólares que entró por una puerta y salió por la otra en el país. No se hizo 100 metros de ruta en ninguna parte del país. O sea, ese esquema es el que queremos superar. Tenemos una mirada distinta. Y ya te doy un ejemplo. En Córdoba se ha reactivado la obra pública nacional. Te doy un ejemplo práctico. Nosotros recibimos las obras públicas de Córdoba totalmente paralizadas. Estaban en Córdoba y en el país. O sea, del 2018 para acá todo se entró a parar en el país y el país entonces explotó. Esta fue la realidad. Nosotros no solamente la pusimos en funcionamiento, sino que en este año el presupuesto en obra pública, a mí me toca ser presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, es uno de los más grandes de los últimos 30 años. ¿Por qué? No porque nosotros fabricamos la plata, porque lo que no se decía cuando ellos hacían ese famoso ajuste que significaba que la luz o el gas valieran 3.000% más y la gente pagaba, ¿no es cierto?, no las grandes empresas que hicieron enormes negocios en estos últimos 4 años del gobierno de Macri, que la gente pagaba el ajuste. Bueno, en ese momento no se decía lo que estábamos pagando en intereses de la plata que estábamos tomando, 2.2 del PBI. Bueno, la negociación de la deuda nos permitió bajar a 1 del PBI. Eso es casi 1,5, 2% del PBI, es que no tenemos que pagar en intereses, porque renegociamos la deuda. Calculá que bajamos 5 puntos de la tasa de interés. Explícame cómo
podíamos estar pagando 7-8% y ahora la deuda se ha reconfigurado al 2 al 3%. Toda esa plata, 1,5 del PBI, que nosotros dejamos de pagar intereses de la deuda, el presidente decidió ponerla en la obra pública. ¿Cree que los cordobeses van a valorar la inversión en obra pública en la provincia? Según Catopodis, hay 300 municipios que están desarrollando. En este momento, aparte de las grandes obras, la autovía de la 19 que estaba parada, ¿no es cierto?, todo el sistema de cloaca y agua potable de la ciudad de Córdoba que estaba parado. Bueno, más allá de esas grandes obras, hay 300 obras en distintos municipios. Sí, yo creo que la gente lo debería valorar. Creo que nosotros tenemos que comunicarlo mejor. Acá yo veo una gran diferencia, un gobierno provincial que pone muchísimo dinero en la publicidad, ¿no es cierto?, y un gobierno nacional que todavía no ha comunicado. Nos tenemos que ir al corte. Feli, ¿querés dejar planteada la próxima pregunta? Para el segundo bloque, senador, me gustaría saber, el Frente para la Victoria supo tener un desempeño electoral acotado, por lo menos en Córdoba. Quisiera que en el próximo bloque, cuando volvamos, nos diga cuál es para usted la principal diferencia o las principales diferencias entre el Frente para la Victoria y el Frente de Todos, ahora que ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. Vamos a un brevísimo corte y volvemos. Volvemos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con el senador nacional Carlos Caserio y la pregunta estaba planteada, senador, ¿cuál es la principal diferencia o las principales diferencias entre el Frente para la Victoria y el Frente de Todos? Bueno, yo nunca fui parte del Frente para la Victoria, por lo tanto no tengo mucha opinión al respecto. De todos modos, me parece que hubo una evolución significativa en la política argentina a partir de la decisión de la vicepresidenta de la Nación, que siendo la dirigente más valorada del país o que tenía más votos, tomó una decisión estratégica de decir voy a poner a otra persona, en este caso al presidente Alberto Fernández. Y eso creo que esa actitud de amplitud o de grandeza política o de estrategia política significó que muchos peronistas, que a lo mejor no coincidían totalmente con el proyecto del Frente para la Victoria, como querramos llamarle, vieron una apertura para el crecimiento y la unidad del peronismo nacional. De hecho, se dio así. Todos los gobernadores peronistas del país, con excepción del gobernador de Córdoba, ya sabemos, se sumaron a esa estructura sin mirar si el acercamiento era mayor o menor. Yo siempre cuento la anécdota que al año y medio de gobernar Macri, de la Sota me llamó para decirme: después de este gobierno que estoy viendo, los peronistas tenemos que unirnos. Y yo le dije, unirnos significa unirnos todos, con Cristina, por supuesto, todos, somos todos peronistas. Y ese me parece que es el cambio significativo, que también se expresó acá en Córdoba. Porque las diferencias acá con el peronismo de Córdoba, por el hecho de que ahora nosotros no estamos integrados a la estructura provincial, ¿no es cierto?, del gobierno de Córdoba hoy, no es ser más o menos peronista, es la visión que tenemos de la política. Yo creo que nosotros acá nos hemos encerrado, hemos creído que solos podíamos, aislamos a la provincia, no permitimos que la expresión política del peronismo de Córdoba, que es significativa porque el peronismo de Córdoba tiene historia, ¿no es cierto?, pueda ser expuesta a nivel nacional porque nos encerramos en un partido provincial prácticamente. Bueno, ¿cuál fue la diferencia? Simple. A nosotros no nos dio lo mismo. Dijimos, no, queremos ser dirigentes que quieren reconstruir la Argentina. Y para reconstruir la Argentina hay que hacer parte de un proyecto político nacional. Bueno, somos peronistas, nos sumamos con el único proyecto político nacional existente, que fue la candidatura de Alberto y Cristina. Y la verdad es que lo hicimos con la visión de que era circunstancial y que después estábamos todos juntos. Pero no, el peronismo de Córdoba sigue encerrado en sí mismo, con el nombre que le querramos llamar, ¿no es cierto? Los nombres no son tan válidos, sino las acciones. Y bueno, es un peronismo que piensa que todo se va a solucionar en Córdoba, como todos sabemos que si a Argentina no le va bien, a Córdoba tampoco le va a ir bien, más allá de las fortalezas, las cualidades, los recursos humanos, técnicos o naturales que tiene la provincia. En síntesis, nosotros creemos que tiene que haber una propuesta nacional. Perón y Eva Perón fundaron una propuesta para el país, no para una región del país. Y que a partir de ese crecimiento y de la reconstrucción argentina, Córdoba va a tener mayores herramientas para crecer. Evidentemente, si la crisis es tremenda como la que hemos vivido, Córdoba no la va a pasar bien.
es una provincia pujante, pero si vemos el Gran Córdoba, tiene el índice de desocupación más grande del país. No es fácil Queda menos de una aislarse semana para la inscripción de las alianzas, senador. ¿Está absolutamente descartada la unidad del peronismo en Córdoba? Está descartada desde el punto de vista que nunca se habló de eso, nunca hubo una discusión para ver si nos reunimos por una cosa muy simple, porque nosotros podíamos estar dispuestos a hablar de cualquier cosa, menos de abandonar el proyecto nacional con el cual creemos que hay que reconstruir la Argentina. Y yo creo que es evidente que el peronismo de Córdoba, en las declaraciones del gobernador y sus diputados, ¿no es cierto?, no están dentro del peronismo nacional. O sea, toman medidas o actúan de acuerdo a las circunstancias o a las creencias que ellos tienen que ¿Va a encabezar la boleta, convienen. senador? A ver, yo soy una persona que tengo voluntad política, pero creo que las decisiones son siempre colectivas. Yo escuchaba el otro día al intendente de Córdoba decir, nosotros hacemos las listas en Córdoba, que yo hacen en Buenos Aires. No es tan bueno que las hagan nada más que en Córdoba, quiere decir que están totalmente aislados. Las listas siempre prevalecen las miradas que tienen los referentes. Cuando De la Sota era nuestro referente, su palabra era importante para las listas, no quiere decir que no pudiéramos opinar. También pasa con Schiaretti ahora, si acá alguien pregunta cómo va a ser la lista y se preguntan de Schiaretti. Bueno, nosotros sintéticamente en eso, seguramente tengamos nuestra lista, yo tengo voluntad política, pero la decisión va a ser colectiva. Y mi experiencia en política me dice que sos candidato cuando aceptaste el cargo y se largó la campaña. Senador, así como estamos a días de la presentación de las alianzas, también estamos a días de la presentación de los candidatos. En atención a eso, me gustaría conocer cuál es su opinión respecto de cuál sería la fórmula más competitiva para el tramo de diputados, porque ya empieza una danza de nombres, se habla mucho de Martín Gil, de Carro, de Nazario, de Tania Kisakevich, también he escuchado, de Olga Ruitor, que sería una candidata fuerte para la capital. ¿Usted cuál entiende que sería la fórmula más competitiva? Me parece injusto que yo plantee quiénes serían los mejores compañeros que integren la lista. Es una decisión que la tenemos que discutir entre nosotros porque tiene que ser respetuosa. Yo no la puedo adelantar porque tampoco soy el dueño de la lista ni el que decide. De todos modos, a mí me gustaría que Martín Gil encabece la lista de diputados, no porque no haya dirigentes que tengan sus mismas cualidades, sino porque él viene construyendo un trabajo territorial muy intenso, que como bien dijo Janina, ha hecho obras y desarrollado en 300 municipios de la provincia y evidentemente eso le ha dado una interrelación con los intendentes muy significativa, ¿no es cierto? Es una persona con muchas cualidades, está en un puesto clave, ¿no es cierto? Sí, así es. Porque evidentemente para un intendente que quiere llevar beneficio y ventaja para su pueblo, poder darle obras es un hecho significativo. Eso le ha permitido también construir un marco de relaciones, no solamente con nuestros intendentes, sino con los intendentes de todos los espacios. También es cierto, senador, que Martín Gil tiene muy buena relación con el panal, como le decimos nosotros, con el esqueretismo. Esto, aceptar ir en la lista del Frente de Todos, ¿no supondría una traba para la etapa que sigue, que es la renovación del peronismo? Y sabemos que son varios jóvenes dirigentes los que apuestan a la unidad general del espacio. Todo depende de lo que querramos. Si creemos que la política del gobernador es la que va a triunfar en el 2023, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos otra visión de las cosas, no estamos en contra de la unidad del peronismo, pero que creemos que va a ser una etapa distinta. Yo no puedo hablar por Martín Gil, no corresponde, ¿no es cierto? Por supuesto, pero siempre digo que las condiciones, me parece que tiene muchas condiciones, de todos modos la decisión es de él, no es mía, ¿no es cierto? También es cierto que está en un espacio, ocupa un cargo nacional, hay que jugársela en algún momento. Yo lo que veo es esto, que iniciamos juntos esta etapa. Él también, así como yo, tomé la decisión después de ser socio fundador de este peronismo de Córdoba con De la Sota, apoyar un proyecto nacional en contra de la decisión que tenía la provincia. Martín Gil también lo hizo y eso es muy valorable, ¿no es cierto? Porque él recién era electo intendente de Villa María y había hecho una gran elección. Y creo que todos pensamos lo mismo, y no es Martín solo, es todo el grupo nuestro. Nosotros tenemos casi 100 intendentes, 11 legisladores, no somos un grupo de 3 o 4 dirigentes peronistas. Por lo tanto, creo que ahí hay mucho para obtener en la lista. De todos modos, bueno, las listas se verán, creo que vamos a ver qué dicen nuestros referentes y también vamos a ver qué dicen los compañeros con los cuales se los puede elegir, porque también hay que aceptar ser, ¿no es cierto? Y eso tiene que dar comodidad. Pero a mí me parece que, contestando tu pregunta, Janina, que yo no lo veo que Martín sea parte del peronismo oficial.
porque creo que él tenía una visión, y lo dijo muchas veces, de que era bueno hacer un acuerdo, pero los acuerdos se pueden hacer cuando tenemos ideas similares. Hoy en día, ¿qué se eligen? Se eligen senadores y diputados que van a acompañar a Alberto y Cristina para gobernar el país. Sí, Entonces, Hacemos por Córdoba va a jugar fuerte, va a intentar rascar una perfecto, pero ¿qué elegimos? Elegimos senadores y diputados que van a acompañar el proyecto nacional. Entonces, ¿de qué sirven las alianzas cuando esos senadores y diputados no están dispuestos a acompañar el proyecto nacional? Es una alianza insólita. Exactamente. Porque, a ver, el peronismo de Córdoba va a querer que los senadores y diputados respondan a los criterios que tiene el gobernador, y nosotros queremos que los senadores y diputados respondan al criterio que tiene el presidente y la vicepresidenta. Son dos cosas distintas. Eso es lo que creo que inhibió nunca sentarnos a hablar en una mesa. La verdad que nunca hubo negociaciones al respecto. Senador, estas elecciones se van a dar en un marco de una gran polarización. Para el Frente de Todos, ¿el adversario va a ser Juntos por el Cambio o también va a ser el adversario Hacemos por Córdoba? Yo creo que nosotros vamos a competir todos, ¿no es cierto? Y bueno, todos vamos a competir y todos vamos a tratar de hacer la mejor elección posible. Si miramos las últimas 5 elecciones, ¿no es cierto?, Juntos por el Cambio ha sido muy fuerte en Córdoba. Pero bueno, las elecciones hay que vivirlas en el momento de votarlas. Así como nosotros tenemos ideas diferentes, también vemos que la oposición las tiene. Nosotros, por lo menos hasta ahora, como yo les decía antes, no tuvimos la mala suerte de que venga un dirigente nacional a darnos orden o a romper el espacio, ¿no es cierto? Así que no nos sentimos tan incómodos en eso, ¿no? Creo que somos respetados todos y veremos cómo. Creo que es una competencia democrática, natural. Después de la elección, la vida sigue, y si a uno le toca, cumple el rol que la gente lo eligió, y si no le toca, sigue militando, porque somos militantes y las elecciones no cambian. Hemos perdido y hemos ganado muchas elecciones en la vida, y acá estamos. Carlos, a propósito de estos juegos de la política, ¿considera que la fórmula Gustavo Santos, Luis Juez de Juntos por el Cambio, la que tiene la bendición del macrismo nacional, es funcional a Hacemos por Córdoba? Teniendo en cuenta que hay radicales y que no van a votar claramente a Juez ni a Santos. Es muy difícil la definición. O sea, Gustavo Santos es un dirigente que tuvo mucha afinidad por Hacemos por Córdoba, ¿no es cierto? Y Luis justamente es un dirigente que tuvo poca afinidad por Hacemos por Córdoba. Yo creo que fue el rival político que más cerca estuvo de ganar una elección, ¿no es cierto? No Hacemos por Córdoba, el peronismo de Córdoba, porque Hacemos por Córdoba es nuevito, ¿no es cierto? Así que es difícil responder a una pregunta, pero bueno, creo que son los reacomodamientos que se dan en la vida y la política. Siempre tuve claro que Gustavo Santos, por más de que participara de estos proyectos, era un dirigente del radicalismo, bueno, pero ahora parece que no es más del radicalismo, es del PRO, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuestiones políticas, ¿no es cierto? No, la verdad que no sé qué puede convenir o no puede convenir más. Creo que el radicalismo de Córdoba es un partido histórico que tiene mucha fortaleza, y siempre lo he respetado porque es un partido del campo popular. Ellos tuvieron su Irigoyen, pueden pensar distinto, pero tienen una historia, ¿no es cierto? Así que a mí la verdad que me da lo mismo lo que sean, porque vamos a tener que trabajar para ganar igual. Senador, antes de que la segunda ola se hiciera más fuerte en Córdoba, usted había empezado un raid por las seccionales, teniendo plenarios. Recuerdo uno en la seccional 11, si no me equivoco. Ahora que esta situación sanitaria se está descomprimiendo, ¿usted va a volver a esos recorridos? Sí, tengo esa decisión y vamos a trabajar sobre eso. Lo que pasa es justamente Córdoba en este momento es prácticamente el único lugar del país donde la potencialidad del contagio es importante. Calculá que ayer tuvimos 5.000 y pico de casos en la provincia de Buenos Aires con 17 millones de habitantes, nosotros tuvimos 2.600 con 3.700.000. Córdoba está complicada, 50 muertos por día, ¿no es cierto? Por suerte el sistema sanitario se ha descomprimido, pero todavía estamos en una situación de contagio intenso, entonces estamos esperando y tratando de tener la responsabilidad y superar la ansiedad de poder salir a hacer política territorial, porque no podemos ir a un lugar y tener la responsabilidad de contagiarnos o contagiar a los demás. Es que estamos haciendo todo lo posible para que baje esta ola en Córdoba. En otros lugares creo que la situación ya está mucho más fácil, la gente está caminando. Acá está más compleja, más ahora que vienen vacaciones de invierno, que hemos abierto todo de nuevo, porque la única... se va a esperar seguramente la única excepcionalidad que tenés es de 12 a 6. Yo siempre digo que cerrar de 12 a 6 está bueno, ¿viste? Pero los que trabajan duermen de 12 a 6, son pocos los ciudadanos que andan de 12 a 6, son algunos que tienen la mala suerte de trabajar de noche, que no es lindo,
que son un grupo absolutamente minoritario, ¿no es cierto?, como las fuerzas de seguridad u otro, pero a ver, el grueso de la gente vive de día. Por lo tanto, creo que estos días que se vienen de vacaciones de invierno, ojalá que no incentiven de nuevo una ola de contagio. Carlos, ¿cree que después o durante y después de la campaña la buena relación institucional que se ha trabajado entre el gobierno de la provincia y el gobierno central se va a mantener? Sí, yo creo que absolutamente. Esa ya es una decisión de Estado. El presidente cuando vino a Córdoba se comprometió a trabajar para todos. Lo hace acá y lo hace con los gobernadores radicales y lo hace en todos lados. Nosotros somos muy respetuosos y el mejor ejemplo lo tenés con las 300 obras. Si mirás las obras, ¿no es cierto? A lo mejor hay más intendentes de la oposición que nuestros, o sea, son para todos. ¿Es que Areti es considerado un opositor al gobierno? Esa es una pregunta que ustedes siempre me hacen para que después provoque contradicciones, se les salgan a pelearse. Yo creo que Areti, creo que Areti no es parte del proyecto del Frente de Todos. Entonces después analizarlo como vos quieras. A ver, Areti no es parte de este proyecto nacional, no funciona dentro del esquema de los gobernadores, como están los gobernadores peronistas con el presidente, la vicepresidenta, él no está, y a la hora de tomar decisiones tampoco, siempre toma decisiones autónomas. Por lo tanto, la respuesta la tienen ustedes. Lo que yo digo que evidentemente con nosotros no está. Bueno, muchísimas gracias, senador Carlos Caserio, por este diálogo con nosotros. El gusto es mío. Gracias. Y éxito en la campaña que se viene. Nosotros nos tenemos que ir a la pausa, ya venimos con el referente de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio. Bienvenidos al tercer bloque de Alfil TV. En los anteriores charlamos con el senador nacional Carlos Caserio. Si te perdiste la entrevista podés encontrar los dos bloques completos en el canal de YouTube del diario. Y ahora llegó el momento de charlar, podríamos decir, con el espacio que ya tiene el primer precandidato confirmado. Me estoy refiriendo a Encuentro Vecinal Córdoba y aquí ya en nuestro living se encuentra el señor Aurelio García Elorrio. Es así, tenemos candidato, es el primer candidato confirmado. Aurelio, bienvenido. Gracias. Es una firme intención de un grupo de militantes de Encuentro Vecinal que yo sea uno de los precandidatos que va a ir a las PASO. Las PASO es una gran vidriera. Es así. Y estas PASO, una gran vidriera, porque primero una elección fácil para participar. Ya en la otra ya no es fácil, tenés que superar. No, ahí se cuentan. Y en la primera tenés que sacar 40, 50 mil votos para recién pasar a la de noviembre, a la definitiva. El piso, el famoso piso. O sea que ahora las PASO vamos a aparecer una horda de candidatos de todos los partidos. Hay más de 40 partidos en Córdoba. Imagínate la cantidad de gente que va a intentar participar, y me parece muy bien. Pero Encuentro Vecinal tiene una trayectoria, de hecho ha sido una de las sorpresas en los comicios anteriores, tiene un crecimiento para mostrar. Sí, tenemos un crecimiento para mostrar, pero las PASO son eso. Y estas PASO en particular, van a ser las PASO para mí más importantes de la historia política de Córdoba. ¿Por qué? Y te voy a decir un dato. Porque en las PASO se te cuentan los votos, se sabe cuáles son los votos de cada uno. Sí, es una gran encuesta. Pero se sabe, porque ya en noviembre ya están todos juntos. Por ejemplo, si en el partido A hay 3 candidatos en una PASO, vos en la PASO le decís, el candidato 1 tuvo 2 votos, el candidato 2, 3 votos, el candidato 3, 6 votos. Se suma y ya se tiene una... Pero después sumado en la de noviembre ya no se sabe de quién son los votos, porque entraron todos. En cambio, en las PASO, en estas PASO se va a definir el candidato gobernador del 23. Es así, ese es el atractivo que tiene. Sobre todo en Cambiemos, ahí se va a definir el candidato a gobernador del 23. Entonces intuyo que si usted quiere participar está pensando en el 2023. No, digamos,
yo digo que en los partidos que van a llevar Paso, están dirimiendo dos cosas. Primero, ¿quién va a llevar la cabeza de las boletas? Y los liderazgos. Y los liderazgos. Y anda a bajar, el que gane esta interna, Paso, anda a bajarlo en el 23, imposible. Porque dice, no, en cambio en noviembre ya no se puede contarle los votos a la gente, porque ahí están todos juntos. Entonces, están los votos del A, del 2, del 3, están todos, sino estos es de la estructura. Aparte, si la suma no da, hay que ver quién drenó votos. Sí. Así que esta es una Paso, miren, yo le digo a los cordobeses, van a elegir dos cosas, en mi opinión. Yo quisiera que no fuera así. A mí no me conviene que sea así, porque evidentemente no me conviene lo que estoy diciendo. Pero me parece que es un servicio a la gente, muy bien, que es la función del periodismo. Que en estas pasos van a elegir dos cosas. Primero, ¿quién va a encabezar la boleta de diputados nacionales? Y candidatos y al en gobernador. algunos casos, candidato al gobernador. Porque el que gane esas primarias anda a bajarlo después en el 23. ¿Y cuál es la expectativa de Encuentro Vecinal Córdoba? Miren, ¿no? Este es un proyecto... En una elección sumamente polarizada, todas, ¿no? para nosotros son todas polarizadas, todas pero polarizadas. en especial cuando hay una referencia nacional fuerte. No conozco una elección que haya sido para nosotros fácil. Siempre es voto a este para que no gane el otro. Siempre es lo mismo y cuando parece... Y bueno, y nuestro destino es ahí, viste la grieta, ¿no? El cañón del Colorado. Viste que siempre hay ríos por el medio, abajo, son hilitos de agua. Nosotros somos un hilito de agua y ahí van caminando. Esperando que algún día la grieta, digamos, no digo que desaparezca, pero la gente deje de votar por la grieta y vote para lo que realmente quiere y quién quiere que lo represente. Porque si no, mira, van y votan, ¿no? Los que nos votan a nosotros, yo te digo la verdad, sacamos pocos votos. Sí, es cierto, sacamos la elección que más votos sacamos, no llegamos a 90.000, que fue la del 2019, 84.000 votos. Tenemos concejales en toda la provincia, en distintos lugares de la provincia, legisladores, todo. Pero la gente con nosotros no gana una elección, pero ¿sabes qué? Se queda contenta. Se queda contenta porque siente que de alguna forma está apoyando algo que quiere. En cambio... Y ese es el atractivo del vecinalismo, que hace que estén mirándolo con atención. En cambio, yo por ejemplo, en una elección, estaba almorzando, ante la pandemia obviamente, había 9 personas comiendo el día de la elección. 8 votaron de una forma y yo de otra. 8, 8. Y después me miraban así, que se medio con bronca, la grieta, Esos 8 que votaron, al día siguiente tenían la cara larga y después más larga, más larga, más larga. Y a lo mejor el que nos votó nosotros dice, doctor, ganamos. Claro, la gente dice ganamos genera ilusión. Porque metieron un legislador, 2 legisladores, por eso. Entonces nosotros esperamos que algún día eso se acabe, que algún día se acabe y cada uno vote a quien. Para eso no hay que engañarle a la gente. No puede ser... el candidato que tenés una frase para cada uno. Nosotros en Encuentro Vecinal, ustedes saben lo que nosotros pensamos de los temas centrales. Y bueno, y nosotros no vamos cambiando el discurso por aquí y por allá. Elorri, vamos a hablar un poco de eso. Si nos da el tiempo, vamos a ir un poco de lo central a lo particular. ¿Usted cree, esta pregunta se la hicimos a nuestro anterior invitado, el senador nacional Carlos Caseri, ¿usted cree que la gestión de la pandemia, de la cuestión sanitaria, va a ser determinante durante la campaña electoral, que ya estamos en campaña? Y te diría que no, y te voy a decir por qué. Porque la gente en general no está conforme cómo le han gestionado la pandemia, ninguna de sus autoridades, ni los nacionales, ni los provinciales. O sea, la gente es muy comprensiva, demasiado buena con la clase política, porque la gente dice, bueno, lo podrían haber hecho mejor, nadie está conforme del todo. Aparte, ¿quién era doctorado para administrar una pandemia? No, nadie estaba preparado para eso. Un Pero creo que la pandemia no va a ser determinante porque ha sido muy parejo. Ha sido muy parejo los aciertos y los errores de los gobiernos en todas las jurisdicciones. Lo que va a ser determinante es el cliché ese de la grieta. De decirle, nos faltan
si los K tienen 7 votos más, vamos a Venezuela sin escala. Eso, en un electorado como el cordobés, es duro. Eso van a ser los ejes de la pandemia. Eso van a ser los ejes de la campaña. Yo ya lo estoy viendo, nos faltan 7 para controlar a los K, pero como si estos fueran mejores. A ver, yo no quiero entrar a despotricar contra otra fuerza, no he venido a eso, pero te digo, a la gente lo que le tenés que decir, cómo saca este país adelante, eso es lo que le tenés que decir. Y si Aurelio García del Horno pudiera decir cuál quiere él que sea el eje de la campaña, ¿cuál diría? El eje de la campaña para mí tendría que ser un gran, lo que deberíamos hacer los argentinos, urgente, es lo del Martín Fierro, ¿no? Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. En una situación como esta, tiene que haber un pacto político y decir, bueno, tenemos recesión hace tantos años, tenemos desocupación hace tantos años, ahora tenemos pandemia. Che, ¿no les parece que en los próximos 10, 15 años tenemos que tirar todos para el mismo lado? Porque hay 50% de pobres que nos interpelan. Pobres. ¿Y eso puede pasar en Argentina? Pero a ver, ¿cómo no va a poder pasar? Hace mucho que no pasa. De hecho, hubo un acontecimiento ¿Cómo no va a extraordinario. pasar? La pandemia se unieron al principio y sí mostraron. Pero no duró demasiado No duró tampoco. nada. Pero, por eso, si con esto no recapacitan. A ver, ¿cómo no va a poder pasar? Ojalá pudiera, pero, a ver, pero no, vos no mirás parece. yo he sido legislador 9 años. Yo conozco la mente de la clase política a la cual he pertenecido y pertenezco. La conozco. Vos nos ves en el recinto y parece que fuéramos monstruos, así. Prácticamente, va a decir, pero mira, después estamos tomando café en el bar del lado y preguntándonos por la familia, por los hijos. Escúchame, yo que he sido un opositor durísimo del peronismo, porque la verdad que me ha costado mucho. Ha sido uno de los más críticos. Me ha costado mucho. Yo con los dirigentes del peronismo de Córdoba, yo creo que ellos me quieren más a mí que lo que yo en realidad lo quería a ellos. Pero tengo una excelente relación. Y muchos de ellos son excelentes personas y hemos tenido... A ver... ¿Y entonces qué es lo que falta para que se pueda dar? ¿Sabes qué? Es que no sirve para ganar votos. La grieta es la que te da voto. En cambio, o sea, a mí que no me digan que no puede haber un acuerdo político. Porque yo conozco cómo es por dentro y en todas las facciones. Claro, en hay todas las afinidades. facciones. Por ejemplo, yo en la legislatura, con una de las chicas de la izquierda, yo le llamo las chicas de la izquierda, pero son todas jovencitas, con la chica Echeverría, que es jovencita, que no piensa como yo, ¿no? Está claro. Claramente. Claro, muy claro. Yo tengo una excelente relación humana y respetuosa. Y la gente que quedó en lugar mío vota algunas cosas de ella, como ella vota algunas cosas que en los temas que estamos de acuerdo. Por ponerte ejemplo así, pero creo que el problema mayor para que se logre un acuerdo político es que la grieta da renta. Aurelio, La grieta les da votos a unos y a otros. Aurelio, entonces, ¿por qué no pudo usted formar un frente como era su idea original para estas elecciones? ¿Fracasó la idea con los libertarios? Pero, a ver, vamos por orden. No se dio ese acuerdo. No, pero una cosa es un acuerdo electoral. Sí. No, son dos cosas distintas. No me cambie los planos. Una cosa es decir, bueno, hay que ponerse de acuerdo sobre los puntos que pero estamos las de acuerdo. elecciones son la base de nuestro sistema para que la democrático. Argentina salga adelante, ponernos de acuerdo para que la Argentina salga adelante en el pacto que nosotros proponemos, hace falta 2/3 de voto en el Congreso. Entonces, con 2/3 de voto en el Congreso, no sale nada de lo que quiere el que propone, sino el consenso. Lo que la Argentina necesita es un consenso. Cuando vos vas a un proceso electoral, tenés que dar un mensaje. Tenés que decir, no tenés que engañar a la gente. Entonces tenés que decir, nosotros Encuentro Vecinal Córdoba somos esto y queremos esto. Punto. Y el partido B tiene que decir, salvo que haya una identidad sustancial,
digamos, se pueden hacer acuerdos, pero si no termina engañando a unos o a otros. Y Aurelio, ¿por qué rechazó las constantes invitaciones de Juntos por el Cambio a sumarse a su frente? Miren, yo he tenido en estos años de la legislatura una excelente y hermosa relación con los radicales y con la gente del PRO también. Lo que yo no entiendo de ellos, la verdad que no lo entiendo, es esta subordinación vergonzosa, porque para mí es hasta vergonzosa en algunos momentos, a un partido vecinal de Buenos Aires, porque el PRO, no nos engañemos, Sí. el PRO es un partido vecinal de Buenos Aires que le ganó una interna a los radicales y se quedó con todo. Pero no es más que eso. La Unión Cívica Radical en Córdoba, perdón, no era más que eso cuando empezó. No, seguro, se comprendió el mensaje, sí. Ahora Era un partido vecinal que se extendió. Ahora es un partido vecinal con espalda, ahora es un partido fuerte, con excelentes dirigentes. La cosa cambió. Pero esa manía de armar todo y resolverlo en Buenos Aires y manejar la política de Córdoba desde Buenos Aires, a mí no me gustó nunca. Y por eso yo ahí no me acerqué nunca. En segundo lugar, yo no, el partido nuestro. En segundo lugar, hay un pacto político que los cordobeses, en Córdoba no se quiere hablar, pero existió y no sé si todavía existe. Es con Schiaretti. El hombre de Macri en Córdoba se llama Juan Schiaretti. Lo hemos dicho desde Alfil. Yo lo viví 9 años. Lo viví 9 años. Entonces, había hasta un desprecio de lo que hacía la oposición en Córdoba, al punto tal que dejó de funcionar la oposición en Córdoba por ese pacto. Entonces, eso para Córdoba ha sido terrible, porque la dejaron sin oposición política. Porque cuando el principal partido de la oposición o coalición de la oposición está engrampado en un pacto nacional con Macri, como era eso, Córdoba se quedó sin oposición. Y el pacto, ¿ustedes saben cómo era el pacto? Yo se los puedo contar. Tenemos poquito tiempo. Yo se los cuento cómo era el pacto. Yo me acuerdo cuando empezó el año 2015, yo iba al segundo mandato, yo vi los votos, como habíamos que en el primer año había una superioridad del peronismo importante, sobre todo la oposición, en el primer cuatrienio. En el segundo cuatrienio estábamos parejos. Y cuando me di cuenta, eran enormes la cantidad, ya en el segundo. Y en el tercero, que fue esta última legislatura que alcancé a estar 1 año, por ese pacto el radicalismo lo habían partido, porque el radicalismo no se partió, lo partieron, ¿me entiendes? Para que Schiaretti ganara brutalmente, entonces como triunfador pudiera llamar a peronistas de todo el país a un centro de poder para partir el peronismo. Ese era el acuerdo. Bueno, para Córdoba eso fue funesto. Por eso yo ahí no fui ni iré. Muy bien, muchísimas gracias. A sus órdenes. Muchas Aurelio, gracias por charlar con nosotros. Bueno, Feli, nos tenemos que ir a la pausa. Ya venimos con la contratapa, con el cierre cultural a cargo de Dirty Ortiz. Bienvenidos al bloque final de Alfil TV, uno de los momentos más lindos para esta noche de viernes, a cargo del señor Raúl Dirty Ortiz. Bienvenido, Dirty, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Muy bien, Dirty? muy bien. Estuvimos chusmeando tus contratapas, excelente. Nos vas a llevar a la peli Italia, me parece. Exacto, venimos de Italia. La semana pasada hablábamos de Maneskin, de esta banda italiana. Y bueno, seguimos en Italia esta semana porque hubo por lo menos un par de cosas que nos motivaron para eso. Un estreno de junio, pero que lo hemos analizado en el diario esta semana, que es la película Luca, ¿sí? Una película que era muy esperada, siempre en esta época eran los estrenos infantiles. Las vacaciones de invierno, las vacaciones un clásico. de invierno, bueno, en este caso es Disney Plus el que ofrece
esta película, una película que es de Pixar y Disney, por supuesto, y está ambientada en Italia en los años 50-60. ¿Por qué una película infantil ambientada en esa época? Es muy raro, ¿no? O sea, uno empieza a pensar qué motivación de marketing. Sí, lo estético parece como medio poquito, ¿no? Debería haber una motivación adicional. Es muy raro, pero hay que por lo menos analizar lo que han sido los grandes filmes para niños de animación infantil de las últimas décadas. Siempre hay guiños para los adultos, siempre. Siempre, yo creo que Shrek, por ejemplo, en ese sentido, la película que más guiños para adultos tenía, guiños que probablemente los niños de hoy ya los entenderían, pero que los niños de aquella época por ahí no la cazaban. No, es verdad. Y los adultos nos reíamos a carcajadas con los chistes que había. Y era una atracción redonda para toda la familia. Así es. Y además había música, una banda de sonido, sigamos el ejemplo de Shrek, por ejemplo David Bowie, que hacía que también, o Funky Town, entonces siempre había muchos guiños para adultos. Si uno ve Luca, que realmente es una hermosa película para niños, ¿cuál es el guiño para los adultos? Justamente la ambientación. Esto de que la película transcurra en una Italia de aquella época, de la posguerra, nos remite al neorrealismo italiano, a los grandes directores que vimos la mayoría de los casos en cineclubes, o si no, sacando películas de videoclubes. Hoy sí, es preciosa la época estética de oro. de la película. Claro, entonces ese es el guiño que tiene siempre, hay que buscarle ese guiño para los adultos, y también en la banda de sonido, ¿sí? Con estos intérpretes de baladas italianas que fueron un clásico de aquella época y que llegaron a la Argentina. La inmigración de italianos que había en Argentina hizo que Argentina fuera muy permeable a todo lo que fue esa camada impresionante de baladistas, de cancionistas italianos, algunos cantautores, que bueno, aparecen en la banda de sonido de Luca, y también ese paisaje de una aldea, que es donde transcurre la historia. Por supuesto, lo primero que salta a la vista es la cuestión de la diversidad, del respeto por las minorías y demás. De la convivencia. De la convivencia, de la tolerancia, es el mensaje directo. Pero implícito está todo esto de la aldea italiana y de ese neorrealismo en el cual nosotros nos criamos audiovisualmente viendo esas películas. ¿Cuántos maradones para Luca? Sobre 5, 4 le Muy pongo. bien. Por ahí, Coincido también. ¿Qué le faltó? Por ahí es, digamos, demasiado infantil, ¿no? Claro. Salvo este guiño, en realidad los niños de hoy me parece que exigen un poco más de picardía, y acá está todo como muy naif, salvo esta cuestión de... La vieja infancia también, claro, ¿no? Han respetado... La bici, las travesuras... Jugar en la calle, exacto, descalzos. Fútbol, había muchos memes que le comparaban con Call Me by Your Name, ¿puede ser? Sí, porque hay una insinuación de algo que me parece que la gente ve más de lo que realmente muestra la película, de la relación entre los dos pibes que son protagonistas. En realidad hay escenas de celos cuando aparece una chica en el medio, son chicos, digamos, pero son los celos típicos de cuando en la barra patriarcal de la vieja época se metía una chica en el medio, digamos. Incluso en eso la película es vintage. Yo por lo menos la vi así, por supuesto. Hay interpretaciones que tienden a ver ahí como una especie de historia de insinuación homosexual. Cada uno es un producto artístico, cada uno lo interpreta como le gusta, como lo ve. Pero yo creo que es más que nada eso. Guiños ya muy recurrentes en Disney también. Por Disney ejemplo, Frozen en la última. También, y vienen de las películas de animación de este siglo, ya tienen, la mayoría tienen algo de eso. Y bueno, decíamos Italia, obviamente la muerte de Rafaela Carrà ha sido uno de los acontecimientos de esta semana, lo hemos reflejado en una contratapa, y también ahí tratando de hacer una metalectura, ¿no?, sobre la muerte de Rafaela Carrà. No tanto sobre el acontecimiento en sí, trágico, que nos llena de nostalgia y demás, sino por las necrológicas que hubo alrededor de la muerte de Rafaela Carrà. ¿Qué destacas? Resulta que mucha gente que la criticó a ultranza en aquella época, esta clase de los críticos musicales, que en aquel momento, obviamente, al referirse a la música de Rafaela Carrà, hablaban barbaridades, ahora la reivindican. Ahora Rafaela Carrà, después de muerta, pertenecía al PC, era una adelantada, una pionera, era una artista consumada. ¿Y por qué no lo dijeron en el momento que ella apareció, no?
O sea, estamos hablando de fines de los años 70. Un personaje disruptivo. Claro, pero digo, todas las cualidades se las vemos ahora, siempre ocurre eso, ¿no? La persona fallece, pero digo, la principal cualidad de ella... Sí, el manto de piedad de la muerte. Exacto, pero la principal cualidad de ella es que era una gran entretenedora. Fue una mujer que le dio a lo musical todo un aspecto visual que en una época oscura como la que se vivía en Argentina en ese momento, representó algo muy importante para la gente en general. Entonces, yo lo que intenté en la contratapa de Alfil es rescatarla como una entretenedora, porque el entretenimiento también tiene algo su que hemos valor. Aprendido en pandemia también, ¿no? Por La supuesto. importancia del atractivo cultural, de mantener a la gente pensando en otra cosa, no solo en los aspectos negativos de la vida y de la coyuntura. Así es. Nos va a quedar una para la próxima, me parece. Estamos en tiempo. ¿Estamos en tiempo? Sí. Bueno, Dirty. Te agradecemos muchísimo, súper interesante, y los invitamos como siempre a leer todas las contratapas en www.diarioalfil.com.ar. Buenas noches para ustedes. Buenas noches. Buen fin de semana.